Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a la primera sesión de la serie sobre las enseñanzas de Crión, sobre los 14 libros canalizados por Lee Carroll. Por supuesto, empezamos por el libro primero, Los tiempos finales. Hoy vamos a ver un pequeño prólogo que está escrito por Barbara Dillinger, doctora en metafísica. Esta Bárbara estuvo en contacto con Lee pues desde el principio, cuando Lee empezó a darse cuenta de que estaba recibiendo información que no comprendía y bueno, pues Bárbara le prestó ayuda desde el principio y posteriormente, siempre que Lee ha necesitado ayuda, pues él nombra a Bárbara como que ha acudido a ella, incluso Crión en alguna ocasión pues le pidió que acudiese a Bárbara, pues por ejemplo, cuando estaban recibiendo la información sobre el libro 12, las 12 capas del ADN, interesantísimo. Y bueno, pues ha estado cercano a Lee en todo momento y bueno, pues de hecho escribe el prólogo a este primer libro. Después vamos a pasar a empezar por el capítulo 1, conocer a Crión. Tenemos siempre en los libros, pues se van entremezclando las palabras de Lee Carroll como él mismo, que siempre pues hace una especie de introducción previa. A veces, como ya dijimos en la sesión de presentación, las leeremos y explicaremos porque tendrán especial interés, otras no. Y bueno, pues esta será la fórmula. Al igual que hago con otras series, cuando lea directamente a Crión, es decir, en la parte en la que habla Crión directamente a través de Lee Carroll y no Lee Carroll por sí mismo, pues cambiaré el tono de voz para que se pueda distinguir lo que dice directamente de Crión de mis propias explicaciones. Creo que es bastante clarificador para no confundir cuando habla Crión y cuando explico yo. Y bueno, pues como ya hemos dicho, esta información, digo que ya hemos dicho en la sesión de presentación, esta información pues siempre que pueda iré aportando el comentario que me parezca que es oportuno en ese momento, bien de explicación de lo que dice, humildemente pues por haber leído con fruición los 14 libros y tener, bueno, pues una cierta familiaridad con la enseñanza de Crión y bueno, en otros casos pues por armonizarlo con los textos, con los otros textos que también pues con humildad voy explicando en otras series. Bien, pues sin más preámbulo, empezamos a leer este pequeño prólogo y después pues ya comenzamos con el propio libro 1 de Crión, los tiempos finales. La verdad es que antes de empezar estaba leyendo en la portada, en la contraportada del libro, algunos mensajes que se suelen poner por las editoriales sobre algunas referencias que han aparecido en prensa sobre la información de Crión. Y la verdad es que me ha llamado la atención una de ellas, que es los mensajes canalizados de Crión son tan válidos como las enseñanzas de Seth, The Book Reader, San Francisco, California. Bueno, pues la verdad me ha parecido muy acertado, porque exactamente pienso lo mismo, ¿no? Y luego hay otra que me ha parecido también interesante, que es, si está usted preparado para el próximo paso en su proceso evolutivo y quiere darle un gran servicio al planeta, empiece absorbiendo la información de Crión. También me ha parecido bastante interesante. The New Times, Seattle, Washington. Bueno, bien, pues empecemos con este pequeño prólogo de Barbara Dillinger y luego directamente con el
Capítulo 1, conocer a Crión. Por cierto, yo digo Crión, entiendo que tiene su sentido cómo se pronuncia en el idioma inglés crayon, pero bueno, pues a mí me sale Crión y entonces pues es lo que digo. Y digo que tiene su sentido lo de crayon por lo que leeremos en este primer capítulo, pero a mí es que me sale Crión. Bien, pues prólogo. Cuando el planeta Tierra alcanza una época de desplazamiento dimensional y de cambio, es importante recordar que el universo, entre paréntesis, que conocemos como Dios, nunca nos abandona. Una de las formas con las que la fuente comparte su amor es ofreciéndonos información procedente de inteligencias expertas, haciendo que los maestros se encarnen. Otro modo consiste en hacer que los maestros entren en trance a través de un canal amoroso, en el que se puede confiar para no malinterpretar, alterar o utilizar mal este apoyo necesario. Así, la información obtenida en trance nos ayuda en la comprensión, así como en la tarea de efectuar los ajustes personales con gracia y naturalidad. Los mensajes de Crión que se reciben en estos tiempos de cambio son intelectualmente estimulantes y se expresan de un modo muy hermoso con un amor incondicional. Personalmente conozco y respeto, dice esta Barbara Dillinger, tanto a Lee Carroll como a Crión. Lee es un canal fiel y entregado de las palabras de Crión. Como alguien que ha trabajado y enseñado en el campo de la metafísica desde hace 25 años, la información que transmite me parece clara y provocadora del pensamiento. El avance del conocimiento es muy pertinente para nuestro mundo cambiante. Se sentirá usted lleno de la amorosa energía de Crión. Utilizo el texto de las palabras de Crión como lectura recomendada para mis estudiantes y como herramienta para el pensamiento en las clases que doy. Así pues, espero con el mayor entusiasmo nuevas informaciones de Crión y nuevas publicaciones de Lee Carroll. Barbara Dillinger, doctora en metafísica. Bien, pues pasamos directamente al capítulo primero, conocer a Crión. Tiene al principio, bueno, pues una frase antes del texto, dice, la canalización de Crión, los escritos empiezan. Y luego, pues, tiene una especie de subtítulos cada una de las partes. Este capítulo primero, conocer a Crión, el primer subtítulo que tiene es del autor. Y bueno, ahora, bueno, pues empezamos a leer un texto que ha escrito directamente Lee Carroll como él. Luego, cuando demos paso a Crión, ya cambio el tono de voz para que se sepa siempre cuándo habla Crión, cuándo habla Lee Carroll o cuándo hablo yo. Diferenciar de cuando habla Crión a cuando hablamos los demás. Vamos, porque no puedo poner dos tonos de voz diferentes. Ya sería si fuese pues un cantante lírico, cosa que no sé. Y dice así, las páginas que siguen quizá contengan algunas de las visiones más iluminadoras que se han producido acerca de cómo funcionan las cosas desde la entidad que yo conozco como Crión. Como canalizador / escritor, he tenido el privilegio extraordinario de poder expresar por escrito los mensajes de Crión. Conozco a Crión desde hace algún tiempo, aunque esencialmente lo ignoré al principio. Bueno, tenemos que recordar que este libro primero, Los tiempos finales, es primera edición, abril, bueno, sí, esta es... iba a leer la primera edición española, pero no, efectivamente lo que tengo que leer es la primera edición americana, la fecha. Y bueno, aquí dice copyright 1994, Lee Carroll. Bien, bien. Pues, no obstante, bueno, a lo largo de los libros siempre va haciendo mención a las fechas, con lo cual pues no va a haber problema. Conozco a Crión desde hace algún tiempo, aunque esencialmente lo ignoré al principio, dice Lee. Fueron necesarios 2 lectores psíquicos, cada uno de ellos desconocido para el otro, y con 3 años de diferencia, para expresar su verdadero nombre en voz alta durante el transcurso de una sesión. El nombre de Crión.
y decir que él tenía importancia para, a continuación, enfrascarme obedientemente ante el procesador de textos y empezar a transcribir los mensajes de Crión destinados a todos nosotros. Es decir, Lee Carroll se da cuenta de que empiezan a aparecer en su mente ideas que no son suyas y entonces pues va a ver a un psíquico. Luego pasa un tiempo, Crión le sigue dando la matraca con que le aparezcan cosas. Al principio Lee le quiere ignorar, pero cuando ya es tan evidente que no son pensamientos suyos, pues acude a otro psíquico. Y los dos psíquicos le dicen, bueno, pues es que esta entidad es Crión. Bien, pues ya está. Entonces a partir de ahí dice, bueno, ya me decidí a empezar, ¿no? Inmediatamente Crión nos ofreció un vistazo muy amoroso sobre un tema fundamental, el tema de Jesucristo, quién es en realidad, y una buena sinopsis del sistema de creencias metafísicas, capítulo 6 de este libro. Crión nos ofreció incluso nuevas interpretaciones de las Sagradas Escrituras, que casi estuve a punto de no escribir de tan asombrado como quedé ante su atrevimiento. También tenía miedo de que un rayo pudiera alcanzarme en cualquier momento, lo cual no deja de ser una evidente influencia cultural. Bueno, veremos que tanto Lee como Crión van mezclando el humor constantemente, son muy humorísticos y la verdad se agradece. Crión habla directamente a los seres humanos del mundo occidental. Ya sabemos, bueno, lo sabemos porque lo dicen el mismo Crión, que Lee Carroll no es el único canal, que hay 9 canales de Crión, lo que pasa que no están todos al mismo tiempo, sino que están distribuidos en el espacio-tiempo, en las diferentes culturas del planeta, y bueno, pues Lee es uno de ellos. Crión habla directamente a los seres humanos del mundo occidental a través de estos escritos y parece relacionarse con lo que nos sucede ahora mismo a nivel personal. Parece relacionarse con lo que nos sucede a nivel personal. Bueno, es que cualquiera de los reveladores se encuentra en un estado espiritual y mental, en un nivel en el que puede relacionarse con muchas identidades a la vez. Y es lo que está diciendo aquí. Parece relacionarse con lo que nos sucede ahora mismo a nivel personal. ¿A quiénes? Pues a todos los que estén involucrados en la información de Crión. Se me dice repetidamente que me quede quieto y escriba, que no me queje por lo que consigo y que no me preocupe por lo que otros puedan decir. Crión es muy práctico y directo. Crión le dice a Lee, tú no te preocupes, tú escribe la información que te estoy dando. Lee va a otras personas, como esta Bárbara Dillinger, mira lo que me ocurre. Y Bárbara le dice, estate quieto y tranquilo, escribe, no te preocupes, avanza, deja que fluya, a ver cómo se va desarrollando. Me recuerda constantemente, Crión a Lee, que estoy bajo contrato para hacer esto. Esto es una expresión muy de Crión. Los contratos son establecimientos que se hacen cuando se planifica la siguiente estancia físico-material, con carácter previo, lógicamente, y desde la estancia o nivel o dimensión físico-morontial, lo que conocemos por la astral, desde la dimensión colindante, a la que vamos y venimos cada vez que entramos, antes de entrar y después de salir de estas experiencias físico-materiales. Me recuerda constantemente que estoy bajo contrato para hacer esto y que ya hemos actuado juntos en el pasado, en otras experiencias físicas, en otras vidas. Naturalmente, no poseo conocimiento directo acerca de qué me está diciendo, puesto que yo formo parte de la Tierra, dice Lee reivindicándose. Es que a mí me empezó a hablar Crión y yo no tenía ni idea de ninguna de estas cuestiones. Entonces reivindica ese origen profano que tenía Lee. A mí me vino a hablar Crión, que yo no tenía ni idea de nada. Bueno, pues él lo insiste en que fue así. Naturalmente no poseo conocimiento directo acerca de qué me está diciendo, puesto que yo formo parte de la Tierra y soy bastante escéptico con respecto a todo. Es que además este es el primer libro, es que esto es, lo escribe en un momento cercano a cuando empezó Crión a
manifestarse a través de él. Y soy bastante escéptico con respecto a todo, hasta que surge en mi cabeza un número suficiente de veces la misma idea, como ha ocurrido con Crión. Claro, entonces dice, bueno, a ver qué es lo que ocurre, porque esto no es mío y sin embargo, pues no hace más que venirme, ¿no? Créame, esta experiencia es muy insólita para mí. Soy un hombre de negocios que no ha canalizado nada durante 48 años. Como no sea sintonizar el televisor. Y ahora me encuentro con esto. De esta elevada entidad, situada más allá del velo, como dice el propio Crión, surge algo urgente, serio y al mismo tiempo muy cariñoso. Este escrito está dirigido para los más metafísicos de ustedes. Crión desea hablar sobre el otro lado del velo, sobre quién es, por qué está aquí, y también un poco acerca de por qué viene a nosotros, sobre la Tierra. Bueno, que está dirigido a los más metafísicos de ustedes, pues evidentemente, porque los que estamos estudiando espiritualidad profunda y leyendo estos textos canalizados, es decir, revelados, somos una minoría muy exigua de la total población. Por eso dice, bueno, esto es para los más metafísicos de ustedes, porque los que no son los más metafísicos no van a querer leer estas cosas y de hecho, bueno, pues incluso les va a parecer raro que algunos las leamos, ¿no? Bueno. Crión desea hablar sobre el otro lado del velo, plano de planificación. O bien el absoluto, o bien los diferentes planos de planificación según los niveles. ¿De acuerdo? Todo esto un poco pues en consonancia a lo obtenido en las revelaciones previas. Crión es el último gran complejo sistémico de revelación que tenemos. Complejo. No es el último que tenemos porque revelaciones estamos teniendo muchísimas, crecientes en número además. Pero así como gran complejo sistemático, he dicho sistémico, yo creo que también es sistémico, como gran complejo sistemático de revelación último, es Crión, dado que Ranta es previo en el sentido de que empieza previamente, aunque Ranta está continuando ahora mismo. Set ya finalizó. Y bueno, pues los periodos de canalización de un curso de milagros y de un curso de amor también finalizaron ya, con lo cual, pues ahora mismo como gran conjunto sistemático, último es Crión. Último en el sentido además de que cuanto más avanzados son en el tiempo, desde finales del 60 hacia acá, pues información más actualizada nos dan. Entonces, bueno, pues este es el interés de Crión, el ir actualizando los conceptos que hemos recibido de otras revelaciones, pues se van actualizando cada vez más. Y además, cada una de las revelaciones ya sabemos que ofrece su información desde un punto de vista muy concreto. En el caso de Crión, pues también va a ser así. No le gusta a Crión, dice Lee, que le adscriban un género, él o ella. Como no he tenido más remedio que hacer en algunas frases, se justifica Lee. Pero me resisto a denominar ello a esta entidad. Me resisto a denominar it, diría en inglés it, ello, a esta entidad. Y tampoco serviría emplear continuamente él/ella. Así pues, me refiero a él cuando no tengo más remedio que hacerlo por motivos de sintaxis. Bueno, pues efectivamente, es una cuestión puramente práctica. Crión tiene un tema recurrente y se me transmite el siguiente y repetido mensaje, que es muy importante. El amor es la fuerza más poderosa de todo el universo. Es como el pegamento que conectará nuestras creencias, en lugar de la doctrina que lo hace para los otros sistemas. El amor no está siendo reconocido por el poder que tiene. Aún. Y tampoco se le está utilizando correctamente. Creo que, esto ya lo dice Lee,
Creo que a medida que se desarrollen estos escritos, los capítulos subsiguientes expondrán qué deberíamos hacer para solucionar este tema. Es decir, lo que nos ha expuesto Lee, que he leído ya declamando casi a Crión, es una de las ideas fundamentales de Crión. Nos va a ir actualizando ese atisbo que podemos ir ampliando cada vez más sobre el significado del amor, al menos aquí manifestado. Y eso, a eso es a lo que se refieren estas palabras. Y bueno, nos dice un par de cosas más. No está siendo reconocido por el poder que tiene. De esto se va a encargar, además, Crión, de darnos información detalladísima, conectando desde la espiritualidad con la ciencia, el poder que tiene el amor. Y no se le está utilizando correctamente. Bueno, pues evidentemente aquí lo que tenemos en este mundo no es el amor como tal, no es el amor real, no es el amor divino, sino, como diría un curso de milagros, una ilusión de amor. Es el amor del mundo, no el amor de Dios. Sigue diciendo Lee, si no tiene conocimiento alguno del sistema de creencias de la metafísica, le sugiero que lea más al respecto en el capítulo 6 de este libro, Jesucristo, ¿quién fue realmente? Claro, Lee dice, bueno, a los que no hayáis oído nada nunca sobre espiritualidad ni estas cuestiones metafísicas, pues ir directamente a escuchar algo sobre Jesucristo que os va a sonar más. Algo que dice Crión sobre Jesucristo, saltaos directamente los primeros capítulos e id allí. Lee sabe que, bueno, pues hay gente que, en fin, cuando empieza a leer esto, pues se lo han recomendado a alguien pensando que le va a hacer un favor y no está en situación de poder aceptar, no digo comprender, solo digo aceptar todo esto que se dice en estas canalizaciones, no solo de Crión, sino en cualquiera de las demás. Con lo cual, pues Lee, muy astuto, dice, si usted no está acostumbrado a esto, vaya directamente al capítulo 6 y empieza a leer ahí, que le va a sonar más. Ya que de otro modo, lo que sigue puede que le suene como algo muy extraño, dice Lee. Aquellos de ustedes que posean algún conocimiento del sistema de creencias universal, de la información espiritual canalizada o revelada, es curioso cómo lo describe el sistema de creencias universal con mayúsculas, universal. Me ha gustado, me ha parecido bien. Se sentirán más a gusto con lo que sigue a continuación. Crión desea que yo escriba para las personas corrientes, no para aquellos que han formado parte del movimiento de la nueva era durante muchos años. Bien, Crión lo que desea es que los destinatarios de este libro sean personas interesadas en la espiritualidad que estén empezando, iniciándose. El libro, Crión habla para todo el mundo. Ya hemos explicado que Crión, pues al igual que Ranta, el primer mensaje lo emite en audiencias públicas, hablando Lee Carroll delante de un montón de gente que previamente ha convocado y ha anunciado. Sesión de Lee Carroll canalizando a Crión. Y entonces ahí habla, ¿vale? Y luego se escriben los libros. Dice Lee que Crión desea que se escriban los libros para personas corrientes, no para sanadores, maestros espirituales, divulgadores, acompañantes terapéuticos profesionales, en fin, no, que el destino son las personas que tienen inclinaciones espirituales y están en la fase de iniciación. Me advirtió ya desde un principio que procurara hacer el proceso lo más simple y directo posible, y me ha ofrecido buenos métodos para hacerlo así. De hecho, bueno, pues veremos que es muy asequible el estilo de los libros de Crión canalizados por Lee Carroll, muy asequible, no hay ningún problema de comprensión debido a la forma, al estilo utilizado, sino debido al contenido de lo que dice Crión, nada más. Quienes han participado en el movimiento desde hace muchos años no tendrán ningún problema con esta clase de escritura. En el movimiento se refiere a la espiritualidad.
en el estudio de la espiritualidad, la práctica de la espiritualidad en cualquiera de sus formas. Pero Crión me dice que puede producirse alguna resistencia por parte de quienes lo conocen desde hace algún tiempo. Precisamente de los divulgadores, de los profesionales de la espiritualidad, de los que han sido sanadores, pues facilitadores, orientadores. Puede haber algún problema con ellos debido a la aparición de nuevas interpretaciones. Esto es lo de siempre. Es decir, llega una revelación nueva, llega una información nueva, o conoces una revelación antigua y dice lo contrario de lo que tú estás estudiando, y entonces ya surgen los problemas. Pues no, pues es falso porque yo creo ciegamente en lo que dice este texto y entonces ya cualquier otro no me vale. Pues no, porque todos los textos explican que la información se da por muchos canales, con muchos propósitos, con muchos estilos y a través de muchos medios para que lleguen a todo el mundo de la mejor forma posible. Entonces, bueno, pues aquí mismo, pues ya Crión le dice a Lee, cuidado porque muchos que han explicado cuestiones metafísicas previas, pues se van a enfadar por las nuevas interpretaciones que aparecen aquí de los conceptos que ellos han recibido de otra manera. Pero es que la revelación no se puede cristalizar, la información espiritual no se puede cristalizar, dicen los reveladores. Se nos tiene que dar adaptada a cada momento, pero luego es algo vivo y cambiante que tiene que seguir adaptándose a cada momento y, sobre todo, al nivel evolutivo del receptor que determina su capacidad de discernimiento. Si tenemos más capacidad de discernimiento, pues es lógico que a veces nos den unos conceptos de una forma para que los entendamos, pero si luego podemos entender más, tenemos más capacidad, pues nos los dan de otra forma. Incluso puede ser que parezca contradictorio. Entonces, mucha gente opinará, no, pero ¿cómo se va a contradecir la información espiritual? Pues mira, a veces sí, porque a veces entendemos mejor un concepto de una forma que parece contradictoria con la explicación que nos dan cuando ya tenemos un acervo y un pozo de muchos conceptos espirituales y tenemos más capacidad de comprensión. Y entonces ya pues nos lo dicen de otra forma. Y parece contradictoria con lo que nos han dicho primeramente. Pues sí, pero los que saben son ellos. En cualquier caso, yo no he encontrado en Crión, pese que me han chocado algunas cosas, pero en cuanto, bueno, pues te pones a darle vueltas y a reflexionarlo y a sentirlo, pues al final dices, bueno, claro, es que esta es otra interpretación perfectamente válida y que, bien, pues me empieza a cuadrar cuando voy armonizándolo todo. Bien. Parece ser que entramos en una época en que la información va a ser mucho más clara, dice Lee. En el pasado hubo bastante información que, aunque tenía el impulso correcto, no manejaba los datos adecuados, y ahora vamos a aclarar parte de esto. Sucede otra cosa con Lee Carroll muy interesante, y es que personas que se han dedicado en exclusiva al estudio y a la divulgación espiritual, que se consideran a sí mismos expertas, pues parece como que no le dan a Lee como canal, porque Lee no había tenido contacto con la espiritualidad previamente, para nada. Empezó a los 48 años a canalizar a Crión. Y entonces es como, ¿no será que es que Lee no lo está canalizando bien, ¿no? Como no sabe nada, bueno, pues es que precisamente Crión elige a Lee porque no tiene nociones previas en esta vida, lógicamente, con esta mentecita material de esta vida. Y esa es la razón por la cual le elige. Bueno, pues ese también es el motivo por el cual Lee recibe algunas críticas por parte de personas que se consideran a sí mismo expertas en espiritualidad. Parece ser que entramos, dice Lee, en una época en que la información va a ser mucho más clara. En el pasado hubo bastante información que, aunque tenía el impulso correcto, no manejaba los datos adecuados,
Y ahora vamos a aclarar parte de eso. Efectivamente, porque se nos va dando más información, más datos, conforme vamos teniendo una capacidad de comprensión mayor. Y entonces, pues lo que ha dicho la revelación hasta un determinado momento, pues lo ha dicho de una forma. Quizás lo ha dejado insinuado, quizás simplemente lo ha afirmado y no ha explicado por qué, quizás ha dado una explicación de cómo y por qué sucede, algo diferente de cómo se da posteriormente. Bien, pero es que ponerse más papistas que el Papa con respecto a la información espiritual no tiene mucho sentido. Es decir, cuando hay grandes conjuntos sistemáticos de revelación como el de Lee Carroll, las evidencias en cuanto a la resonancia que tiene esta información en innumerable cantidad de gente son tan abrumadoras que, bien, pues ponerse a hacer la disquisición de si Crión sí, Crión no, porque resulta que dice esto diferente de un concepto tradicional de la espiritualidad, cuando de todo el corpus de información que da Crión hay una coincidencia absolutamente completa, armonizadamente con el resto de la información recibida, pues no tiene demasiado sentido. Y es lo que está diciendo ahora mismo Lee. En este libro también aparece el texto en el que Crión se adelanta y habla en primera persona. Es decir, va a reflejar literalmente lo que dice Crión en las audiencias. Lo va a reflejar literalmente. Y entonces, bueno, pues se advierte, se dice, y ahora habla Crión, ¿de acuerdo? Es cuando yo cambiaré el tono de voz. A lo largo de todo el libro he mecanografiado tal como surge. Y se han realizado muy pocas correcciones del texto, dice Lee. He recibido instrucciones muy claras de hacerlo así y no hacer demasiado caso de la gramática para permitir el flujo de la comunicación. Es decir, está transcrito más que escrito, transcrito tal cual lo decía Lee en las audiencias. El resultado es un estilo un tanto complicado, sí, porque no es el mismo el estilo de redacción que el estilo de dicción. Entonces se ha trasladado el estilo de dicción a la redacción y entonces queda como si estuviese hablando alguien. Bueno, pero es muy fresco. Pero de ese modo lo podrá leer con la misma espontaneidad de primera vez con la que ha sido escrito, dice Lee. Tiene esa ventaja. En consecuencia, lo que sigue será visto por primera vez por ambos, por mí mismo como el escritor y por usted como el lector. La mayoría de capítulos contendrán notas del escritor, dice Lee de sí mismo, y en cada ocasión eso corresponderá con comentarios escritos antes de la verdadera comunicación de Crión. Siempre hace Lee comentarios a lo que luego Crión dice literalmente a través suyo. Nosotros haremos también comentarios, con lo cual estarán los comentarios nuestros, los comentarios de Lee, es decir, mis comentarios, los de Lee y lo que dice literalmente Crión. Y ahora conozca a Crión. Y entonces comienza dentro de este capítulo 1, conocer a Crión. Hemos visto el subepígrafe del autor y ahora vemos el subepígrafe. ¿Quién soy yo? Saludos. Soy Crión del servicio magnético. Siempre se presenta así Crión. Cada uno de ustedes es querido muy tiernamente. Siempre dice esto a continuación. Si ha llegado usted al punto en que se encuentra leyendo esta comunicación, estará en el lugar correcto y en el momento adecuado. Le ruego que continúe. Voy a hablarle directamente a usted. Es decir, si has llegado, te has comprado el libro de Crión, has leído el prólogo, has leído lo que dice Lee y no lo has puesto en la estantería, estás en el lugar correcto y en el momento adecuado. Sigue leyendo, te dice Crión. Crión tiene un humor, como todos, como Ramta, como Set, Jesús incluso, más fino el de Jesús, tiene un humor extraordinario.
Le hablo a usted tan directamente como me es posible, a través de mi socio, Lee Carroll. Pero no puedo utilizar el lenguaje tal como usted lo conoce, de modo que las palabras verdaderas tienen que ser traducidas a través de la mente del escritor. Esto es muy interesante, porque esto es la canalización. Es decir, una cosa es que te aparezcan directamente las palabras y tú las transcribas. Y otra cosa es que te vengan paquetes de pensamiento que tú traduces en tu cerebro como frases de palabras, ¿de acuerdo? Y esta es la técnica de canalización, que te llegan paquetes de pensamiento a tu cerebro, pero que tu cerebro transcribe como sensaciones emocionales y frases con tu idioma, lógicamente, ¿eh? Y entonces esto es lo que dice Crión que le está ocurriendo a Lee. Lógicamente, las palabras las traduce la persona. Entonces las traduce con su vocabulario. ¿De acuerdo? Es que esto es interesante. Es decir, en la primera forma de canalización puede aparecer en tu frase una palabra que tú no entiendes, porque aparece directamente la palabra, pero en esta forma de canalización aparece el pensamiento y tú automáticamente lo estás traduciendo a un lenguaje que es el tuyo, que tú conoces. Pues si no, esta es la otra forma de canalización. Bien. Por eso dice Crión que las palabras verdaderas tienen que ser traducidas a través de la mente del escritor. Estas referencias también las hace Seth y también las hace en alguna ocasión Ramta. Mis comunicaciones son en realidad independientes de cualquier idioma. Le hablo a usted en paquetes de pensamiento y en grupos de ideas, traducidas a las palabras que usted utiliza habitualmente, de modo que pueda comprenderlas. He elegido a este escritor por varias razones, dice Crión de Lee, la principal de las cuales es que estuvo de acuerdo en hacerlo antes de que llegara aquí. Había una planificación previa. Tiene un contrato, pero, como sucede con cualquier ser humano, también puede elegir no cumplirlo si así lo desea. El libre albedrío actúa siempre. Ya nos lo está reconociendo aquí Crión. Lee podría no haber cumplido la planificación que hicimos previa y no haber sido mi canal para el mundo occidental. También sabe intuitivamente que, si no lo hace, le mantendré probablemente sin dormir durante unos 50 años. Bueno, esto es humor de Crión. Muy frecuentemente, lo cual se agradece. La otra razón por la que le he elegido es porque no es un instructor del sistema metafísico, no era un profesional previo de la divulgación espiritual. Es decir, no ha estudiado o leído libros relativos al tema. Eso crea un ámbito sin sesgos para que lleguen a buen puerto mis paquetes de pensamiento. Y tiene toda la razón, Crión. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que ahora mismo Crión empezase a canalizar a través mío. Pues yo seguramente me expresaría con los términos que ya tengo asumidos, entendidos e integrados de otros sistemas de información. Por ejemplo, pues el de SET, el del Un Curso de Milagros, el del libro Urantia, etc. Y entonces no le haría buen servicio a Crión. ¿De acuerdo? Y esto es precisamente este beneficio que le ve Crión a Lee como canal, el que no ha sido previamente instructor y por lo tanto no va a sesgar los paquetes de pensamiento que le vienen. Esto es precisamente lo que han utilizado algunos otros para decir, pero este Lee, ¿de dónde ha salido? Si este no tiene ni puñetera idea de nada de esto y de repente se pone a canalizar a Crión. Bueno, pues que Crión explica por qué elige a Lee.
Este es su 9º año de crecimiento y toma de conciencia. Como sucede con los canales y los canalizadores, Lee llevaba siendo preparado por Quirión inconscientemente durante un tiempo, igual que nos dice Seth que preparó a Jane Roberts. También habla J.C. Knight de que tuvo un periodo de preparación de Ramtha. Esto es muy normal. Aparece también en referencias a ello en la forma en que se recibe un curso de milagros, aunque de otra forma. Este es su 9º año de crecimiento y toma de conciencia, repetimos, y es ahora el momento apropiado para que siga su oportunidad para la acción. Se siente incómodo cuando escribe sobre él mismo, de modo que continuaré. Mi nombre no es realmente el de Quirión, y no soy un hombre. Desearía poder comunicarle lo que representa ser la entidad que soy, pero existen implantes humanos básicos de restricción psicológica, lo que yo llamo implantes limitativos del diseño, en la mentalidad de los fragmentos que aquí se manifiestan. Existen implantes humanos básicos de restricción psicológica que simplemente le impedirían comprenderlo. Es decir, no os voy a explicar la entidad que soy porque no lo podéis comprender. No es que yo me esfuerce y no, es que no podéis debido a los implantes de diseño que tenéis en vuestra mentalidad. Bueno, para los que siguen otras series, digamos que Quirión aquí se va a describir, lo vamos a leer a continuación, como un hijo no soñador que en diferentes niveles del plano de manifestación adopta diferentes personajes. Entonces, Quirión te dice quién es, que además te dice, soy lo mismo que tú, filiación. Desde dentro del sueño, para comprenderlo, entendemos que la filiación se manifiesta dentro del sueño como filiación soñadora o como filiación no soñadora en misión de despertar a los soñadores. Y luego, por supuesto, ya todos ellos dentro del sueño, ya en el plano de manifestación de lo planificado, todos ellos se representan en personajes que interactúan, ¿de acuerdo? Entonces esto hay que comprenderlo muy bien. Quirión nos va a decir, soy lo mismo que vosotros, aunque aquí me estoy manifestando de forma diferente a vosotros, ¿de acuerdo? Hablaré más tarde sobre esto. Mi nombre lo pone en cursiva, ahora veremos por qué, porque no es un nombre normal como los nuestros, es otra cosa, es un nombre de otro nivel, ¿de acuerdo? Mi nombre es un grupo de pensamiento o paquete de energía que me rodea. ¿Por qué dice grupo de pensamiento o paquete de energía? Porque en el plano de manifestación, en esta subrealidad espacio-temporal, el pensamiento se manifiesta como energía de muy diferentes frecuencias vibratorias. Bueno, pues él dice, mi nombre es un grupo de ideas que si queréis de alguna otra forma, pues podéis considerarlo como una energía que me rodea. Eso es mi nombre. Y que es reconocible por parte de todas las demás entidades en ese nivel. Este mismo paquete es enviado en mis comunicaciones y me identifica en todas las ocasiones. Es decir, él cada vez que se comunica con alguien, pues manda, como se hace con el Bitcoin, que va por la tecnología de cadena de bloques, pues manda un bloque, manda un bloque que es su nombre. Y entonces cuando se recibe una comunicación, anda,
Que viene una comunicación de Crión, diría otra entidad. Por cierto, que entidad es conjunto de identidades. Filiación son todo entidades respecto de lo que ocurre en el sueño, porque cada soñador o cada no soñador respecto de los personajes del sueño es un conjunto de identidades. Sería, en palabras de Seth, la identidad central de todo un conjunto de identidades que son personajes en los que está manifestado cada uno de esos seres de la filiación, que es lo que somos realmente, conjunto de personajes en los que cada uno de ellos se manifiesta. Por eso es una entidad o conjunto de identidades. Por eso se define así Crión. Este mismo paquete es enviado en mis comunicaciones y me identifica en todas las ocasiones, dice Crión. Estoy constantemente en comunicación con todos. Claro, la filiación en el nivel del entorno divino o realidad propiamente dicha es una unidad. Entonces están en comunicación continua y constante, todos, ¿de acuerdo? Y en los primeros niveles de la subrealidad, los que no son ni extremos, ni polarizados, ni dualizados, ni densos, pues también. Esos personajes de primeros niveles también están en contacto todos con todos, ¿vale? Bien. Lo que pasa es que Quirión tampoco llega a explicarnos. Nos habla del otro lado del velo, y el otro lado del velo para Quirión tiene dos significados. El propiamente otro lado del velo real, que es el entorno divino fuera del sueño, ese es el otro lado del velo, ahí está la filiación, y el otro lado del velo refiriéndose a nuestro nivel de manifestación aquí. Entonces, utiliza simultáneamente, sin aclararlo, esos dos sentidos de el otro lado del velo, fuera completamente del sueño y dentro del sueño niveles superiores al nuestro. Esos son los dos sentidos en que utiliza Quirión el término, la expresión al otro lado del velo. Y conviene tenerlo muy presente porque cada vez se va a referir a uno de ellos y no va a ser fácil detectarlo porque él no lo está en cada momento delimitando. Entonces lo intentaremos nosotros diferenciar. Estoy constantemente en comunicación con todos, así que, por favor, le ruego que se limite a aceptarlo así. No me lo cuestiones. Estoy constantemente en comunicación con todos al otro lado del velo. Ahora mismo no dice de qué velo. En cualquiera de los dos sentidos en los que él utiliza la expresión al otro lado del velo, eso ocurre. O bien en niveles muy altos, muy iniciales del sueño, o bien completamente fuera del sueño. Muy iniciales como personajes, o bien completamente fuera, como realmente esos seres únicos reales, junto con su fuente u origen, que aquí se manifiestan como diferentes personajes. Bien. La escritura de mi nombre la ofrecí a todos aquellos que la necesitaban en un paquete de pensamiento, y es lo más parecido al sonido de mi tono que he podido hallar en su lenguaje. Y esto es por lo que yo decía que quizás lo más parecido en el lenguaje inglés al tono este que dice Quirión que es el suyo sea crayon. Puede ser, pero no lo sé. En cualquier caso, yo digo Quirión. Y es que me sale así. Existe realmente en mi nombre mucho más de lo que suena. Y me gustaría que fuera usted capaz de sentirlo. Pero en este momento es usted incapaz. Y ahora explica qué es lo que hay de más en su nombre y que no podemos sentir. Lo explica. Mi paquete de energía de nombre, que es diferente al de mi paquete de energía de comunicaciones. Ha dicho antes que una cosa es el paquete de energía que lanza un paquete de energía que significa su nombre y otra cosa es el paquete
concreto de la comunicación. Entonces, Quirión se quiere comunicar con alguien y lanza 2 paquetes de energía que el otro ser percibe. Energía. Física cuántica, ¿de acuerdo? Energía. Y el otro ser lo percibe. Entonces el otro ser percibe que vienen 2 paquetes. De, anda, mira lo que me dice Quirión. Mira lo que me dice, primer paquete, Quirión, segundo paquete de energía. ¿Vale? Por eso dice no confundir el paquete de energía del nombre con el paquete de energía de comunicaciones. Vale. Dice, mi paquete de energía de nombre se compone de 3 partes. 1, tono, es lo que usted percibe como sonido, pero que aquí, en este libro, se percibe de una forma no auditiva. Ah, estamos leyendo. 2, frecuencia de luz, es lo que usted percibe como luz y color. 3, forma, es lo que usted percibe como formas y dibujos. Entonces, imaginaos que con vuestros sentidos internos, porque no hay otra forma de percibir todo esto, con los sentidos internos, aunque es mejor imaginárselo ahora mismo con el oído, con la vista y con el tacto, ¿no? Como que te viene una energía en forma de sonido, luz, color y, bueno, pues energía, que la notas. Bueno, pues eso es lo que podríamos notar nosotros, pero dice, no vais a poder diferenciar eso de otros paquetes de energía porque no estáis utilizando, lo va a decir ahora, los sentidos que hay que utilizar, que son los sentidos internos, no los sentidos externos, vista, olfato, oído, gusto, tacto, que son los que utilizáis para desenvolveros aquí. Otros sentidos internos que son los propios de otras dimensiones. Eso se presenta singularmente como un paquete, todo junto, tono, frecuencia de luz, forma. Y se percibe de un modo que en esta ocasión no es importante para usted. No te preocupes porque no lo vas a entender, porque no estás acostumbrado aquí a utilizar tus sentidos internos. Y aunque estuvieses acostumbrado a utilizar algunos sentidos internos, esos serían los de la dimensión colindante, no desde otras dimensiones superiores, con lo cual, pues también estaría incompleto. Bueno. La mayor parte de mi paquete de nombre se encuentra fuera del alcance de cualquiera de sus sentidos humanos. Esto es algo muy difícil de explicar. Sería como tratar de explicar los colores a una persona ciega. No dispone usted de los receptores adecuados. Sí los dispones, lo que pasa es que los tienes limitados por el implante de diseño de limitación en tu mentalidad. Entonces, no sabes que están ahí. No dispone usted de los receptores que le proporcionarían la comprensión acerca de cómo se me percibe. Y así es como debería ser, dice Quirión, es completamente apropiado, estáis viviendo esas experiencias, no os pasa nada extraño, sencillamente estáis utilizando los sentidos físicos diseñados para un nivel de experiencia concreto, que es el vuestro, nada más. Es muy interesante para mí que todos aquellos humanos que están en contacto con este lado del velo desde hace años, fijaos, aquí el otro lado del velo no se refiere al entorno divino, se refiere a otros niveles más cercanos al entorno divino, pero dentro del subentorno espaciotemporal del sueño al nuestro, ¿de acuerdo? Segundo sentido en que utiliza Quirión al otro lado del velo. Dice, es muy interesante para mí que todos aquellos humanos que están en contacto con este lado del velo desde hace años todavía no hayan unificado este paquete de energía. Bueno, tenéis muchos sensitivos, psíquicos, perceptores extrasensoriales, mediums, proyectores astrales, en fin. Y, sin embargo, es muy interesante que todavía no hayáis unificado los paquetes de energía de los nombres. Bueno, a esos que han desarrollado ciertos sentidos internos. Dice, es muy interesante para él porque le revela realmente en el nivel en el que estamos, aún.
incluso los que tienen los sentidos internos, la percepción extrasensorial desarrollada. Su diseño de implante restrictivo propio de estas experiencias físico-materiales es el verdadero responsable de su forma de razonamiento bidimensional, pero quienes posean equilibrio ya han sido capaces de conjuntar esto con anterioridad. Equilibrio se refiere, Crión, a que ha habido evolución espiritual y por lo tanto de consciencia y por lo tanto de manejo de las energías sutiles. Entonces, una persona que está equilibrada tiene percepción extrasensorial, ha desarrollado de alguna forma sus sentidos internos, ha perdido mentalidad polar, ha perdido dualidad, ha atenuado el diseño restrictivo de alguna forma, un poco, ¿de acuerdo? Quienes posean equilibrio ya han sido capaces de conjuntar esto con anterioridad. Es el momento de empezar. Dispone usted de numerosos escritos ilustrativos sobre los significados de color, luz, sonido y diseño de formas. Y reconoce usted sus significados. Te está diciendo Crión, fíjate, Crión se presenta, no vamos a poner nosotros al explicarlo, porque son 14 libros, no vamos a poner el carro delante de los bueyes, ni vamos a dar explicaciones que el mismo Crión da posteriormente, sino sencillamente vamos a atenernos a esta evolución de Crión, que hay mucha evolución en la información de Crión en los 14 libros. Bueno, son 30 años de lapso y ahora crecientes, ¿no? Pero fijaos, Crión se presenta como del servicio magnético. Crión nos va a dar una versión de la espiritualidad muy cercana a la de las energías, la de las terapias alternativas y la de todas las cuestiones que estudian fenómenos en los cuales está involucrada la energía sutil. Por ejemplo, el color, la luz, el sonido, las formas geométricas, etc. ¿De acuerdo? Ese es el enfoque de Crión. Es un enfoque complementario al que han dado Set y Jesús. Es un enfoque que ya comienza Ramta, el enfoque energético, y Crión entra en él de lleno completamente, porque considera que por una serie de circunstancias que él mismo explica a lo largo de su texto, ya estamos preparados, la gran mayoría, no solo algunos previamente más sensitivos con respecto a la energía, que al descubrirlo se han dedicado, por supuesto, pues a estudiarlo, a practicarlo, a sanar, a enseñarlo, sino ya para todos. Entonces, por eso dice, es el momento de empezar. Todo el que esté leyendo este libro, dispone usted de numerosos escritos ilustrativos sobre los significados energéticos de color, luz, sonido y diseño de formas. Empiece usted a leerlos porque va a entender mucho mejor todo esto que vamos a decir aquí. Pero debe usted pensar tridimensionalmente estas cosas y conjuntarlas para que sean verdaderamente significativas. Aquí, cuando dice tridimensional, Crión dice, vamos a ver, vais a ver por un lado el color, por otro lado la luz, por otro lado las formas geométricas. Quizás no vais a poder relacionar todo eso superficialmente, pero sí vais a poder relacionarlo por lo que une a todos ellos, que es que son símbolos manifestadores de energía, de diversos significados manifestados como energía. Luces, color, sonidos,
formas geométricas, tienen como punto de unión la energía. Por eso ha empezado explicando Crión que su nombre conforma todas esas cosas. Lo que pasa que su nombre es un paquete energético, que luego aquí, de tener que manifestarlo, pues habría que manifestarlo aquí, porque fuera del entorno físico-material no hace falta manifestarlo en luz, color, sonido y forma geométrica. Fuera del entorno físico-material se recibe, se percibe con los sentidos internos y se dice, me quiere decir algo Crión, vamos a ver qué me dice. Ya está, ¿de acuerdo? Bien. Para muchos de ustedes, estos temas, por separado, solo parecen conocimiento suelto y se sienten pasivamente interesados por ellos. Ahora me voy a poner yo con los colores o con los sonidos. Venga, que no, yo estoy a la información espiritual profunda. Bueno, pues te dice Crión, ahora es el momento de hacerlo. ¿Estás leyendo este libro? Sí. ¿Estás escuchando este vídeo? Sí. Pues ahora es el momento de hacerlo. Pero cuando se conjuntan y se empieza a trabajar con todos ellos, es cuando son verdaderamente significativos. Se animarán con la energía. Créame, así es como funcionan las cosas. Bien, pues hemos hecho este segundo epígrafe, este segundo epígrafe del capítulo 1, Conocer a Crión. El primero era del autor, el segundo era ¿Quién soy yo? Y yo creo que nos va a dar tiempo a hacer este tercero, que es ¿qué soy yo? Y dice así, yo soy del servicio magnético. Eso significa dos cosas para usted. Y empezaré por la primera, servicio. Servicio. Servicio es un concepto profusamente utilizado en el libro de Urantia, profusamente utilizado en un curso de milagros. Cuando te dice Jesús cómo es un perfecto hijo de Dios, inofensivo y servicial. Mi entidad es una entidad de servicio. Crión, como personaje, es un conjunto de personajes, porque Crión está hablando de sí mismo como una entidad, como un, iba a decir hijo de Dios, es que luego hay hijo de Dios, filiación, fuera del sueño, y según el libro de Urantia hay hijo de Dios personajes también. Entonces da lugar a confusión. Por eso quería decir un ser de la filiación. Bien, Crión es una entidad, un ser de la filiación, que luego en el sueño se manifiesta como un gran conjunto de personajes en un determinado nivel. ¿De acuerdo? Un gran conjunto de personajes. Él en este caso no entra, nos dice en algún momento que es angélico, pero no entra a describir qué conjunto de personajes. Y para eso, bueno, pues habría que indagar y tener referencias certeras en el libro de Urantia, que hace una descripción muy detallada de las principales órdenes y huestes de seres celestiales, personajes de la filiación dentro del sueño, tanto con el propósito de ayuda, en este caso Crión está en el propósito de servicio, de ayuda, de desarrollo del plan para el retorno, como en el propósito de experimentación o involución. Crión está en el propósito de evolución, nosotros estamos en el propósito de experimentación o involución. Bueno, pues es una entidad de servicio. Una entidad en el sentido de que los soñadores siempre son entidades porque luego se manifiestan como innumerables personajes dentro del sueño. ¿De acuerdo? Nunca he sido humano. Nunca ha estado dentro del sueño con el propósito de experimentación, solo de servicio.
¿de acuerdo? Es que luego recibimos información que además hace que se comprenda mucho mejor algunas cuestiones que quedaban un poco difuminadas en textos anteriores. Hace una referencia a que, como no podía ser de otra forma, la filiación luego tiene personajes con el propósito de experimentación y personajes con el propósito de servicio. ¿De acuerdo? Bueno. Nunca he sido humano, ni he sido otra cosa que crión. Todo mi propósito consiste en servir, en una capacidad específica. Servir para prestar un servicio específico, una enseñanza concreta. Por eso dice que es del servicio magnético. ¿De acuerdo? Ya veremos más adelante, en algún momento haré una referencia más específica y concreta a como personaje, como personajes, esa entidad que dice Crión de sí mismo que representa a un conjunto de identidades, esas identidades que son personajes dentro del sueño, ¿qué orden de seres, según el libro de Urantia, podrían ser? ¿De acuerdo? Eso haremos referencia en su momento porque se habla mucho de ello durante toda la información, durante los 14 libros, y este es un momento muy inicial, no como para entretenerse en estas cuestiones. Todo mi propósito consiste en servir en una capacidad específica, yo soy Quirión de servicio magnético, ya te lo va diciendo, a las escuelas que existen en todo el universo, donde se encuentran situadas entidades como usted mismo. Las escuelas son los subescenarios, planetas habitados, del gran escenario espaciotemporal, que es el universo maestro, específicamente en palabras del libro de Urantia habría que decir. Bueno, quiere decirse que es de una orden de seres, de personajes, del propósito de servicio, de los dos propósitos que hay dentro del sueño, el de experimentación y el de servicio, pues es la entidad de un conjunto de personajes del propósito de servicio que enseñan en las escuelas, en los planetas habitados, no solo en los planetas habitados, porque hay diferentes niveles, dimensiones vibracionales en el sueño. Entonces, bueno, pues también hay sitios, ubicaciones espaciales que no son físico-materiales y también son escuelas. Bueno, pues también enseña ahí. Entonces, dice que enseña a propósito de las energías en todos aquellos sitios donde se puede enseñar a propósito de las energías. ¿De acuerdo? Bien. Hay numerosas escuelas en diversos niveles, muchas dimensiones en el sueño. En el físico material, pues todos los planetas habitados. Ya nos dice el libro de Urantia, 10 billones de planetas habitados en los 7 superuniversos del tiempo y del espacio físico-materiales. Luego hay otros niveles, además, de escuelas. Hay otros niveles de manifestación, hay otros niveles de experiencia. Este es el, imaginaos que fuese el séptimo, pues por hipótesis, bueno, pues este es el físico-material. Hay numerosas escuelas en diversos niveles, algunas de ellas más bajas y otras más altas que la suya propia. Dice, ¿escuelas más bajas? Sí. Animales, plantas, materia inorgánica. Todo trascendentemente es conciencia manifestada en el sueño. Todo. Y son diferentes aprendizajes, aprendizajes que igual no tienen sentido para nosotros, pero ¿qué están aprendiendo las plantas? Muchas cosas en ese nivel. Hay muchas clases de entidades, pero el número es siempre el mismo. La filiación. Aunque está en constante extensión, pero de alguna manera siempre es un número controlado, ¿de acuerdo?
no podemos llegar a comprender cómo es esto. Podemos referirnos a atisbar la cuestión de la unidad. Siempre es el mismo, no hay más que lo que es, que lo que hay. Y aunque hay una extensión de individualización, personalización y eternización, porque somos co-creadores, pero siempre es una unidad, ¿vale? Eso en cuanto a el sentido del otro lado del velo del entorno divino. En cuanto al sentido del otro lado del velo de niveles superiores dimensionales dentro del sueño, es que también hay órdenes de seres, esto lo dice el libro de Urantia, personajes limitados en número. Por ejemplo, los hijos creadores paradisíacos, limitados en número. Y luego esto no es lugar para indicarlo, pero lo voy a dejar insinuado porque saldrá más adelante. Los hijos creadores paradisíacos, terminología del libro de Urantia, por describirlo de alguna forma, nosotros pues conocemos a la entidad que aquí fue Jesús de Nazaret. Bueno, pues sería un hijo creador paradisíaco. Bueno, pues esos personajes recogen no fragmentos de la filiación, de cada ser de la filiación, sino que cada ser de la filiación además va directamente a esos personajes, ¿de acuerdo? Y entonces, en esos casos son números cerrados. Entonces, este es el segundo sentido de que el número es siempre el mismo. Pues, por ejemplo, nos dice el libro de Urantia, hay 1.000.000 de hijos creadores paradisíacos, 1.000.000 de personajes como la entidad que luego aquí fue Jesús de Nazaret. 1.000.000, ¿de acuerdo? Bien. Hay muchas clases de entidades, pero el número es siempre el mismo. Somos constantes. Bien se refiera a la filiación en el sentido de la unidad, bien se refiera a esas órdenes concretas de personajes dentro del sueño, que son números clausulados, números clausus, que son precisamente pues, estos seres donde van directamente la filiación. Esto es algo que nos empieza a explicar Ramta, pero que tampoco lo han aclarado, lo insinúa también, lo insinúan los demás, pero no lo han aclarado hasta el punto de tener una completa explicación de ello, porque hay muchas insinuaciones, ¿no? Bueno, pues Quirión de alguna forma también lo está insinuando aquí. Es decir, los seres vivos en general son fragmentos de cada uno de esos seres de la filiación, pero hay algunos fragmentos que va el ser directo de la filiación y no un fragmento suyo, sino directo. No sé cómo, no nos lo han explicado, pero sí que nos lo han insinuado tantas veces como para tenerlo en consideración. ¿De acuerdo? Ya lo iremos viendo si es que lo vamos discerniendo. Somos constantes y reflejamos la totalidad en todas las ocasiones. La totalidad allí y aquí la totalidad de esa orden. ¿De acuerdo? Que tiene una cierta trascendencia cuando es la totalidad en el plano de manifestación con respecto a la totalidad del plano de planificación absoluto. Usted forma una parte muy importante del todo y es usted muy especial. Bueno, pues como ya nos dicen en otros textos, insisten en que al menos los seres humanos, al menos nosotros los de la Tierra, y nos dicen, y por ser de la Tierra sois muy especiales, bueno, pues no nos lo explican, nos dan algún dato, no consideran que sea una información que debamos acceder a ella completamente ahora, los textos revelados, pero sí que nos empiezan a insinuar algo, que los humanos, es decir, la especie más inteligente del planeta Tierra, somos especiales por algunas razones. Bueno, pues aquí ya empieza Quirión a decirlo y nos irá adelantando alguna información, pero con cuentagotas, poquito a poco. Usted forma una parte muy importante del todo y es usted muy especial. Han sido ustedes elegidos para ser los que lleven la frecuencia de la totalidad hacia un nivel más alto. Frecuencia de la totalidad del sueño hacia un nivel más alto. Nosotros, los humanos del
del planeta último, del último universo local, del último superuniverso, que estamos en el límite, si consideramos lo que explica el libro de Durantia, en el límite de lo conocido. Nosotros somos los que vamos a elevar la frecuencia de la totalidad hacia un nivel más alto. Esto se lo dirá usted a todos. Y luego nos dice Crión y nos dicen otros reveladores. No, no solo decimos a todos, se lo decimos a los humanos del planeta Tierra. Y entonces, claro, te quedas un poco alucinado. Dices, bueno, pues ya me daréis más información para entender cuán especial somos. Es un gran halago, pero en fin, ya lo complementaréis de alguna forma para que lo podamos entender. Este proceso es muy interesante y exige sacrificio y trabajo. Por supuesto, cuando habla aquí de sacrificio, es una traducción que hace Lee de un pensamiento que hace Crión, que no debe confrontarse con el concepto de sacrificio de un curso de milagros. Quiere decir que exige esfuerzo y trabajo. Este es un proceso muy interesante, el de elevar la frecuencia de la totalidad hacia un nivel más alto, pero de la totalidad, sí, de la totalidad del espacio-tiempo hacia un nivel más alto. ¿Nosotros? Sí, vosotros. ¿Y por qué? Bueno, ya os lo diremos. Pero es muy interesante y exige esfuerzo y trabajo. También nos dicen, es que en este planeta además, el rango de libre albedrío que permiten vuestros implantes restrictivos de estructura psicológica es muy amplio. Y entonces es un planeta extremo, donde suceden cosas en un rango de polaridad muy amplio. Y ya nos van dando alguna pista de por qué este proceso es muy interesante y exige sacrificio. Yo lo traduzco como esfuerzo para no generar conflictos con algunos estudiantes de espiritualidad, y trabajo, ¿de acuerdo? Cuando esté usted en mi lado del velo, habrá muchas cosas que le serán lógicas y que quedarán aclaradas. Y se refiere al otro lado del velo de dimensiones superiores, no al otro lado del velo absoluto, que es el entorno divino real, aquí en esta expresión concreta. Cuando esté usted más evolucionado y no sujeto a esos implantes limitativos que tiene ahora, pues comprenderá bastante más de lo que le estoy diciendo, dice Crión. Pero el proceso de vivir, morir, trabajar y experimentar las lecciones de la humanidad constituye la materia prima para el objetivo final de toda nuestra existencia. Y su propio proceso en estos momentos es el más excitante de todos. Nos sigue dando insinuación de la especial relevancia de lo que sucede en la Tierra, con los humanos de la Tierra. Bueno, explicaré esto a medida que continúe. En los 14 libros va dando un poquito más de información cada vez. No acaba de hablar abiertamente, porque para eso tendría que hablar de tantas cosas que, bueno, pues suerte que tenemos el resto de los textos y podemos hacernos una idea sistemática, armonizada de a qué se está refiriendo. Pero Crión así no entra directamente. Nosotros sí vamos a especular. Alguien dirá, pues no especules porque no tienes ni idea. Y yo diré, bueno, pues es que el libro de Durantia nos dice que es bueno que especulemos. Entonces por eso voy a especular, porque a pesar de no tener ni idea, voy a hacer caso a lo que me dice el libro de Durantia. Aquellos que son como yo mismo, que están al servicio, personaje dentro del sueño con el propósito de servicio, ahora se está refiriendo a eso, han elegido trabajar para todos ustedes. Hay muchos más de nosotros que también están de servicio. Hay muchas entidades en el propósito del desarrollo del plan de Dios para el despertar. Son personajes de la filiación dentro del sueño con el propósito de servicio. Hay muchos más de nosotros que también están de servicio que aquellos de ustedes que están para recibir la lección. Y existen muchísimas clases de servicio. Fijaos, es tan importante, nos quiere decir Crión, y otros nos lo insinúan también, es tan importante para lo que ocurre que haya un despertar, que
nos dicen, hay muchísimos más personajes en el propósito de servicio que en el propósito de experimentación. De hecho, tenéis cada uno de vosotros, nos dirán posteriormente, muchas identidades a vuestro servicio, invisibles desde el entorno físico material en el que estáis, lógicamente, pero muchas. Bien. Hay entidades directamente asignadas a cada uno de ustedes. Esas entidades avanzan a medida que alcanza usted niveles diferentes. Es que esto es otra cosa que nos lo confirma Crión y que es una idea que viene ya reflejada en el libro Durantia y que de alguna forma está insinuada en un curso de milagros, de alguna forma. Y es que los personajes del propósito de servicio, por estar viviendo en esta subrealidad espaciotemporal, ilusoria y ficticia, se ven en cierto modo afectados, no tanto como los personajes del propósito de experimentación, que hemos involucionado tremendamente, pero en cierto modo se ven afectados y en cierto modo son susceptibles de cierta evolución junto con nosotros a los que sirven. ¿De acuerdo? Por eso dice que esas entidades que están asignadas a cada uno de nosotros avanzan a medida que alcanzamos nosotros niveles diferentes, evolutivos. Ellos también. Algunas no avanzan nunca y las tiene usted durante toda la vida. Otras no avanzan, otras no evolucionan. Esto lo explica perfectamente el libro de Durantia. Hay algunos personajes estacionarios y otros personajes que evolucionan. Y bueno, pues así está concebido. Ya lo iremos entendiendo. Todas ellas han sido asignadas para servirle directamente, tanto las estacionarias como las evolutivas. Están para servirnos. Bueno, porque nosotros somos los de la experimentación. Bien. Hay otro aspecto que revela esta forma de explicarlo, porque nosotros hemos tenido un aspecto de esta forma de explicar, un aspecto de otra forma de explicar lo que es el propósito de experimentación dentro del sueño, que es que hemos involucionado y nos hemos vuelto locos, se nos ha ido de las manos y tenemos que volver. Pero conforme va avanzando la capacidad de discernimiento nuestra y vamos recibiendo informaciones reveladas más avanzadas, se nos va, y son ideas que no aparecen nuevas, solo que se desarrollan posteriormente, porque esta idea aparece en el libro Durantia, es que hay un designio divino a que ocurriese todo el tema de lo que se conoce como el sueño. Hay un designio previo divino, que es el del perfeccionamiento, algo diferenciado de la perfección. Es decir, hay un designio de destino final que justificaría el que de entre las infinitas posibilidades de exploración a las que en ejercicio de su libre albedrío debe dedicarse un miembro de la filiación, estarían también estas involucionarias extremas, porque tiene un designio divino que las justifica, de destino final tan elevado como cualquier otro. Y esto nos lo insinúan también estas revelaciones modernas. De alguna forma. Para que las cosas sean realmente complejas para usted, pero bastante lógicas y sencillas desde mi punto de vista, está el hecho de que su planeta es el hogar de diversas clases de escuelas simultáneas a la suya propia y que no son conscientes de ello. Porque aquí, en esta ubicación espacial, espaciotemporal, podríamos decir. En esta ubicación espaciotemporal del sueño, el espacio y el tiempo son dos elementos fundacionales del diseño del escenario. Es como extender el espacio para que haya escenario, ¿no? Y bueno, pues el tiempo es, digamos, un componente de desarrollo de la evolución del aprendizaje. Bueno, pues lo que nos dice Crión es que aquí no solo hay escuelas, es decir,
planos de manifestación físico-materiales en esta ubicación espaciotemporal. También hay planos de manifestación, escuelas, dice Crión, físico-morontiales, lo que conocemos como la dimensión astral, espirituales, con la dimensión espiritual, todas están también aquí, todas. Hay muchas otras dimensiones, lo que pasa es que nosotros no las vemos, ¿de acuerdo? Porque estamos con un implante de diseño para simplemente poder interactuar con una masa de energía vibrando a una frecuencia muy concreta que es la físico-material, y entonces solo interactuamos con lo que vibra en una frecuencia energética, velocidad de las partículas subatómicas similar, y entonces no interactuamos con otras dimensiones. Pero nos dice Crión, sí, confirmando, por supuesto, pues lo que dicen otros textos y confirmando, por supuesto, pues toda la cuestión de la investigación, por ejemplo, pues de la proyecciología, de los viajes astrales que hace Waldo Vieira. Que sí, que hay otras dimensiones aquí mismo, en este espacio-tiempo concreto. En este punto del espacio-tiempo concreto hay otras dimensiones. En este punto del espacio y en este momento del tiempo. Aquí y ahora hay otras dimensiones que no vemos. Es decir, hay otras entidades que interactúan con usted de una forma extraña. Extraña para usted, no extraña. Extraña, es normal, desde su dimensión es normal, es extraño para nuestra dimensión. Y que se convierten en su propia escuela. Claro, son otras escuelas. Se encuentra usted a prueba. ¿Qué quiere decir Crión con esto? Que tú estás en tu escuela físico-material, pero que de alguna forma también estás, aunque inconscientemente, interactuando en otras escuelas, porque eres multidimensional. Esto ya lo dice Seth en 1960. Eres multidimensional y estás en muchos sitios a la vez. Bueno, este es el principio de la información de Crión, lo deja así anunciado. Tú estás en varias escuelas, no estás solo en esta, aunque no eres consciente de ello. Bien. Una parte de la otra biología que observa usted sobre la Tierra, plantas, animales, etc. El ecosistema, la trama de la vida, que diría Fritjof Capra. Una parte de la otra biología que observa usted sobre la Tierra son realmente entidades, pero usted las considera como seres de inteligencia inferior, por ejemplo, los animales. Hay otros que directamente consideramos que no tienen inteligencia, como las plantas. También hay entidades etéreas que están con aquellos de ustedes que trabajan y avanzan a través de las lecciones, los del astral, y usted las percibe como fantasmas o apariciones. Nosotros mismos vamos para allá una vez que finalizamos cada experiencia aquí, o venimos de allá cuando empezamos una experiencia aquí. Que no deben confundirse con las apariciones que se le han asignado para que estén a su servicio. No debes confundir esas entidades que son las del bajo astral con tus guías, que son pues, de otra dimensión y de otro nivel. De hecho, ves más claramente a las entidades del astral cuando empiezas a desarrollar percepción extrasensorial. Los primeros que percibes es a los del bajo astral, porque son los más densos, y sin embargo no percibes a los guías, que son mucho más ligeros, mucho menos densos, con una frecuencia vibratoria más elevada, y sin embargo están ahí también. Es decir, todo esto está lleno de dimensiones y de entidades a la vez, y nosotros ahora mismo solo percibimos los físico-materiales. Y si has desarrollado un poquito la percepción extrasensorial, percibes algunos de dimensiones colindantes, de la parte más densa de la dimensión colindante, que es la morontial. Bueno, pues los del bajo astral los puedes percibir también. Todos los que estamos de servicio celebramos la existencia de usted y de su trabajo. Que celebráis mi existencia y la de mi trabajo. Bueno, será porque estoy evolucionando y os alegráis de que evolucione. Pues no. Estas son las insinuaciones continuas de que estamos haciendo un papel muy especial. Bien. Muchos de ustedes empezaron en el servicio y eligieron cambiar. Esto es, empezamos en el propósito de servicio
para la ayuda de los del propósito de experimentación, personajes en propósito de servicio, en ayuda de personajes en propósito de experimentación, y en un momento dado, dice Crión, dijimos, ¿qué vamos a experimentar? Que nos pasamos a otro lado. Los diversos niveles de manifestación, pues te puedes pasar al otro lado. Es que el libre albedrío opera siempre, en todo nivel. De hecho, cuando evolucionamos, los de experimentación, nuestro destino final evolutivo es pasarnos a servicio de nuevo y bajar a ayudar. Dice Crión, al revés también ocurre. Es que ocurrió. Muchos de ustedes empezaron en el servicio y eligieron cambiar. Algunos de ustedes fueron invitados a cambiar y lo hicieron de buena voluntad. Las decisiones de la totalidad siempre se corresponden con la voluntad del individuo. ¿Qué nos diría un curso de milagros? En algún momento aprenderás que tu voluntad es la de Dios. Un curso de milagros nos diría, en algún momento aprenderás que la voluntad de Dios es la tuya. Ranta después lo matiza ligeramente y nos dice, no, es que tu voluntad es la de Dios. Porque todo lo que estás haciendo es la voluntad de Dios de manifestarse en la exploración de las infinitas posibilidades a través tuyo. Entonces es un matiz más. Y aquí nos dice Crión, las decisiones de la totalidad siempre se corresponden con la voluntad del individuo. Trascendiendo las falsas apariencias de contradicción, de polaridad, de dualidad, en realidad hay un designio último. Entonces, no se puede hacer algo diferente de lo que Dios quiere. Dice, pero si haces el mal, ¿Dios lo quiere? No. Pero sí quiere que experimentes con eso para que te des cuenta de tu naturaleza. Y en ese sentido, hay un designio más profundo, de forma que las decisiones de la totalidad siempre se corresponden con la voluntad del individuo. Es que no puede ser de otra forma. Incluso cuando es Hitler, sí, incluso en esos casos, pero si ha matado a muchos, pero si es que esto no es real, no ha matado a nadie. Ha puesto en juego una escenificación para que en este nivel podamos realizar un perfeccionamiento evolutivo de comprensión que va a dar un plus a la perfección originaria y nativa. Y ese es el alto designio. El amor es la fuente de poder y es de origen singular. Por eso, las decisiones de la totalidad siempre se corresponden con la voluntad del individuo. Porque el amor es la fuente de poder y es de origen singular. Y esto debería uno escribírselo en un papel y reflexionar sobre ello, con la explicación que hemos dado. Es un buen ejercicio. Todos nosotros estamos vinculados. Somos el gran yo soy, que sus escrituras sagradas llaman Dios. Ahora sí está hablando de la filiación, de fuera del sueño, del entorno divino. Cuando envío el mensaje que dice yo soy Crión, existe una comunicación en el sentido de que pertenezco a la totalidad. Manda el paquete del nombre, que ya nos ha dicho que tiene tono, colores, formas geométricas, manda el paquete de comunicación. Y en el paquete de comunicación va un paquete que dice que yo soy de la totalidad. Existe una comunicación en el sentido de que pertenezco a la totalidad. Y mi firma es Crión. Somos Dios. Usted es una parte de Dios. Está en servicio contándole a estos fragmentos que experimentan para que se den cuenta de lo que son en realidad. Entonces nos dice, en realidad, sois lo mismo que yo. Usted es una parte de Dios y tiene el poder para llegar tan alto a su lado del velo como estaba antes de que llegara. Aquí. Tiene el poder para llegar tan alto a su lado del velo como estaba antes de que llegara. Que todo esto que suceda a este lado del velo es irrelevante, que no cambia nada de la realidad. Esto que dice mucho y de mil formas diferentes un curso de milagros, no cambia nada.
Y es usted amado sin medida, de una forma inconmensurable. Después nos especificará, haga lo que haga. Cada uno de ustedes son entidades elevadas por derecho propio. Son filiación. Entidades porque son un conjunto de identidades aquí manifestándose. Claro. Y cada identidad manifestándose con un implante restrictivo, un implante de diseño restrictivo, limitativo de la comprensión, sin embargo, es el entero soñador. Cada una. Por eso dice, cada uno de ustedes son entidades elevadas de derecho propio, porque son como clones, instancias. Pero en el caso nuestro, además, nos dicen, perdón, es que no son clones. Clones son algunos y vosotros sois directamente el soñador, no un clon. Y aquí está un poquito una pequeña aclaración de lo que nos intentan insinuar últimamente de por qué somos tan especiales. Bueno. Cada uno de ustedes son entidades elevadas por derecho propio, que han acordado ser exactamente lo que son. Acordado previamente en alguno de los planos de planificación de los niveles y siempre, por supuesto, en el plano de planificación absoluto, que es el entorno divino. Antes de que llegaran a donde ahora se encuentran. Todos somos colectivos en espíritu. Una unidad. Incluso mientras ustedes están sobre la tierra separados de la verdad por un velo, seguís siendo una unidad espiritual. Lo seguís siendo, a pesar de estas apariencias. Aunque somos colectivos, el amor es singular y es de un solo origen o foco. El origen de la realidad total. Esto puede parecer confuso, pero considérelo como un hecho de importancia fundamental, de modo que pueda comprender que es algo especial para su momento actual. Es importante, dice Crión, que entendamos que a pesar de la apariencia de diversidad y multiplicidad, somos en espíritu colectivos. Es otra forma de decir, el espíritu es uno y formamos parte de él a pesar de la diversidad que hay aquí. Es decir, somos una unidad y eso no ha cambiado. Y esto es importante como concepto semilla que debes empezar a tener en tu mente. Y todos los textos nos dicen, el concepto más importante con el que te tienes que desplazar aquí, por ejemplo, pues un curso de amor, te lo insiste constantemente, el concepto más importante que tienes que desarrollar aquí es el de la unidad. Por eso nos dice Crión, un hecho de importancia fundamental, de modo que pueda comprender que es algo especial para su momento actual. La idea de unidad es fundamental para el momento evolutivo en el que estamos. Si hubiese que quedarse de la espiritualidad con alguna idea más importante que las demás, coinciden los textos, que es la de la unidad. Bien, pues lo vamos a dejar aquí en este epígrafe que hemos terminado, ¿quién soy yo?, para comenzar con el epígrafe ¿quién es usted?, en la siguiente sesión, en la página 16 del libro regular, Crión 1, los tiempos finales. Sin más, prospector.